Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean cordialmente bienvenidos a esta edición de jueves 9 de abril de este 2026. Pues arrancando con lo que ya mucha gente sabe, porque en las redes sociales se lo van informando, algunas veces sí, algunas veces no, que tras el anuncio de alto al fuego, muy celebrado y muy publicitado el día de ayer, nosotros también le hicimos la cobertura, destacando, por supuesto, lo positivo que entendemos es que no exista más ataques, o por lo menos que no exista un baño de sangre de gente inocente. Resulta que horas después, como también lo venimos diciendo en este programa, se registraba ataques a el Líbano o igual a ciertos lugares de Irán por parte de Israel. Para muchas personas hablar sobre este tema de Benjamín Netanyahu o igual su estado sionista y decir algo en contra de este personaje resulta automáticamente como un señalamiento de que te has vuelto un comunista, te has vuelto una especie de socialista, te estás yendo para el lado demócrata. Y son absurdeces que uno pues ya está acostumbrado porque este es el oficio que uno tiene por muchos años. Sin embargo, el resto de las personas a veces se lo toma muy personal. Pero yo creo que aquí es muy importante destacar puntos que son precisos de comunicarlos. Y quiero hacerlo esto antes de poder entrar con la información. Cuando usted tiene valores, convicciones, generalmente se mueve en base a lo que usted cree, lo que usted piensa. Y usted cree y usted piensa en relación a la información que recibe. La información que también se alinea seguramente con esos mismos valores. Y por eso mismo usted lleva adelante lo que nosotros podríamos denominar como la batalla cultural. Si usted es una persona que sigue este programa, por ejemplo, entenderá que estamos alineados primero con la filosofía conservadora. Entendemos que la política republicana es la que nos interesa apoyar porque un Estado reducido, un Estado el cual el pueblo lo pueda mandar y donde el Estado no se entrometa en la vida privada de las personas, es un Estado que buscamos, porque es un Estado que garantiza las libertades individuales. Entonces, tenemos la línea de conservadurismo. ¿Por qué somos conservadores? Porque queremos conservar lo bueno, queremos preservar las sanas tradiciones. Nosotros no somos revolucionarios, para nada. El conservador puede definirse como un reformista que entiende que su tatarabuelo, su bisabuelo, igual que su abuelo y su papá, han pasado por ciertos filtros de lo que llamamos procesos de evolución, mejoramiento de la especie humana. Sí, en términos de valores, por supuesto. Y seguramente hace un poquito más de un siglo, los ciertos pensamientos no se podrían aplicar a este. Pero valores éticos y morales, el respeto, el saludo, la fraternidad, la buena fe. O sea, hay muchos valores que simplemente no se puede descartar como lo hace un revolucionario, sino que todo lo bueno que han dejado nuestros antepasados, nuestros predecesores, habrá que mejorarlo. Y el conservador, en términos, claro, muy generales, lo que quiere es preservar eso bueno que nos deja nuestra herencia familiar. Y cuando nos toque heredar a nuestras siguientes generaciones, pues hacerlo también de la mejor manera. Entonces tenemos el conservadurismo que nos une, la filosofía política republicana que nos une, pero también nuestros valores cristianos. Puede usted ser evangélico, usted puede ser un ortodoxo, puede ser un católico. Y claro, seguramente en base a lo que le dicta un dogma de cada uno de estas iglesias, pues uno podrá tener ciertas inclinaciones, pero tenemos una sola verdad. Cristo es el Hijo de Dios.
el Verbo hecho carne, que vino a este mundo a sacrificar y entregar su vida por el perdón de los pecados. Es el camino a la vida, es el camino de la verdad. Más allá de eso, yo me imagino que en lo que usted sea un practicante católico, un evangelista dedicado o un ortodoxo que gusta de preservar también lo que llamamos la iglesia primitiva, pues serán los valores que también acompañen. Pero tenemos que ser muy claros en que esos valores no pueden estar superditados a que en cierta temporada me gusta y para otras cosas no las puedo aplicar. Estos mismos valores éticos y morales deben ser justos y precisos para todos. El mismo Jesús lo decía, con la vara con la que midas serás medido. Palabras más, palabras menos. La Biblia lo dice. Entonces nosotros tenemos que tener la misma vara de medición para todo. Y ya lo vengo explicando de muchas maneras. Usted, al decir una opinión contraria a la que, por ejemplo, se está manejando con relación a este conflicto armado de Estados Unidos e Israel contra Irán, eso no lo hace ni pro-ruso, no lo hace pro-iraní, no lo hace antitrumpista, no. Sino que simplemente tenemos que ser objetivos. Pero tenemos que buscar la verdad. Esa verdad que muchas veces se transmite a través de esta experiencia empírica. La realidad objetiva. ¿Qué es lo que nos está mostrando, por ejemplo, la realidad objetiva como para poder dar un análisis? Más allá de lo que la prensa diga que estamos ganando o que estamos perdiendo, más allá que muestre la televisión iraní de que allá hay un pueblo resistente y de aquí estemos mostrando que hay un pueblo victorioso, veamos la realidad transportada a nuestros bolsillos. Si usted va al supermercado y con los mismos $100 que hace tan solo un mes y medio o 2 meses, nada más 2, el mes de enero, si usted con esos mismos $100 no puede comprar ya ni la mitad de lo que compraba, entonces tendrá que usted hacer un balance, ¿no? O es que ciegamente va a seguir diciendo, no, es que la economía está bien. Ahora estoy ahorrando más. No, su realidad le está diciendo que esos $100 ya no le alcanza y va a tener que sacar un dinerito extra más bien para seguir haciendo sus gastos, o por lo menos cubrir sus gastos básicos. Esa es la realidad objetiva a la que yo me refiero. Y esto no me está poniendo a decirle al presidente Trump que es el peor presidente del mundo o el peor presidente de la historia de Estados Unidos. Para nada. Hay un conflicto internacional que tenemos de por medio y yo puedo entender que la cadena de suministros está estancada. Ya sea por el petróleo mismo y sus derivados. Porque hay cosas que la gente deja de ver, deja de analizar. Precisamente porque tiene una bandera fanática. Y eso es lo que deberíamos evitar, porque también el momento que empezamos a decir, vamos a señalar, por ejemplo, la corrupción de los demócratas, y si en algún momento están cometiendo corrupción, no directamente el presidente, sino sus súbditos, entonces nuestra barra de moralidad va a tener que bajar la exigencia. Nos vamos a tener que acomodar al tipo de corrupción que hace también la derecha. Pues eso quiere decir que nuestros valores morales son bastante ligeros, no son sólidos. Si hay algo que usted considera que no se está haciendo de forma correcta, pues habrá que decirlo. Y sin ningún tipo de temor. Porque a la final, si nos jactamos de ser la derecha, nos jactamos del conservadurismo y apoyamos a esta administración que está defendiendo, por ejemplo, la primera enmienda, cosa que no han hecho las políticas de los demócratas, pues quiere decir que tenemos que defender la libertad de expresión. Que tendremos que ser libres primero para sentirnos capaces de poder emitir una opinión, aunque sea disidente. Y esto, claro, uno dirá, y es que yo me pongo también en el zapato de los fanáticos, de los magafanáticos. Es que cuando uno hace un mal comentario del presidente, esto rápido lo capitalizan los principales medios de comunicación y dicen que hasta sus propias bases ya están en contra. No. Eso lo pueden decir ellos. Depende de usted si los quiere creer así, de esa manera. Por eso tenemos que ser fuertes en nuestras convicciones. La gente todavía sigue pensando que este tema del conflicto de Irán es meramente el tema del petróleo. Y si nosotros no empezamos a ver detrás de bastidores lo que realmente está pasando,
vamos a quedar simplemente sorprendidos con un golpe de realidad del cual no nos vamos a poder levantar. Y cuando ya estemos golpeados, recién vamos a tratar de pensar qué nos golpeó y a ver cómo le hacemos para recuperarnos. Hay mucho que está en juego y que la gente sigue mirando al árbol que está de frente, pero no está viendo el bosque que está detrás. Hemos tratado de hacer distintos tipos de análisis a lo largo de los programas para que la gente trate de ver de que esto no solamente deriva o viene del tema del petróleo, la energía. No. Fíjese cómo en la última década se viene haciendo cambios estructurales, paradigmas, los cuales están ya alterando lo que nosotros entendemos como la normalidad. Revisemos nada más desde el 2015, desde el lanzamiento de la Agenda 2030, que le venimos diciendo de muchos programas, sino casi todos. A partir del 2015, el Foro Económico Mundial, a la cabeza de Klaus Schwab, también habla de una cuarta revolución industrial, que después fue apropiada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no en su esencia, no en su fondo, no en su forma, porque no, le apuesto que ni siquiera se ha leído el libro. Sin embargo, hay muchos planteamientos ahí que deberían de ser de preocupación, porque esa es una guía de pasos a seguir para los gobiernos progresistas de cómo van a terminar arruinando la economía. ¿Para qué? Para someterla a un nuevo cambio. No es coincidencia la pandemia del COVID-19. No es coincidencia la guerra de Ucrania con Rusia. No es coincidencia este tema de Irán, Israel y Estados Unidos. La arquitectura financiera mundial se está cambiando y eso es lo que mucha gente ni siquiera lo está viendo. Estamos en un punto crítico donde no ver la realidad, no ver este bosque, nos va a dejar ciegos, impedidos y golpeados por esta realidad que se aproxima. Veamos solamente pequeños componentes que tal vez la gente ni siquiera se ha dado cuenta. Lo que se anunciaba en cuanto a la tecnología, que la inteligencia artificial iba a traernos grandes beneficios, ayudas y todo lo demás, tan solo en los últimos 10 días se ha registrado una de las mayores olas de despidos. Aunada con lo que viene también por otro tipo de despidos fuera de la industria tecnológica, sino también, por ejemplo, la ola de despidos que viene de por lo menos 1,000 empleados de Disney. Se habla de que para fin de este año solamente la industria tecnológica va a despedir alrededor de 100,000 empleados. Ya han comenzado con más de 40,000 en tan solo 4 meses de este 2026. La inteligencia artificial va a traer problemas realmente severos. Parece mentira, pero lo que usted estaba hablando, Freddy, era un tema de la guerra en Ucrania, la guerra en Medio Oriente, igual que la pandemia, y ahora ¿qué tiene que ver lo que nos está diciendo? Pues tiene que ir uniendo los puntos, tiene que ir juntando todas las piezas del rompecabezas. Hay una batalla detrás de estas batallas que estamos viendo, que también es una batalla que no está disparando una sola bala. Por un lado, es una guerra brutal que están teniendo las grandes industrias tecnológicas para ver quién se hace con el poder de la inteligencia artificial. Y van a arrastrar de una u otra manera para que esto se lleve a los parlamentos con una especie de regulación. Lo que la gente no ve, por ejemplo, con este tipo de problemas es que no solamente va a abarcar al despido masivo de personas, como ya lo ha anunciado Yuval Noah Harari o el mismo Elon Musk. Más del 35% de la población va a quedar desempleada tan solo entre esta y la próxima década. Sin embargo, temas como estos no están siendo realmente analizados, por ejemplo, en las universidades, que en gran parte de este continente todavía siguen dando materias o están preparando profesionales para oficios que ya no se van a utilizar. Pero digamos, estamos hablando un pequeño aspecto. ¿Y los problemas bioéticos que vamos a presentar? Ahora mismo se están construyendo muchos de estos centros de almacenamientos de la inteligencia artificial, pero tiene un grave problema. Cuestan muchísimo dinero. ¿Qué es lo que van a hacer estos politiqueros? O más bien, ¿qué van a hacer las grandes corporaciones tecnológicas que van a utilizar a los parlamentos para poder llevar adelante sus industrias? Nos lo van a hacer pagar a nosotros y ni siquiera nos lo van a preguntar. Una vez que sometan sus proyectos de ley,
muchas de estas corporaciones lo que van a hacer es, a través de los parlamentos, van a autorizar la construcción de estos lugares, van a hacer que nosotros paguemos por esta infraestructura, pero además nos van a cobrar después por el uso de esta inteligencia artificial. ¿Dónde queda el problema bioético que le planteo? Estos sistemas de inteligencia artificial, estos servidores, requieren de altos niveles de refrigeración. Y para refrigerarlos, para que no se sobrecalienten, necesita consumir mucha agua. Lo que quiere decir que dentro de poco vamos a tener un problema bioético donde la humanidad va a tener que decidir si le damos de comer, o más bien, si le damos de tomar a la inteligencia artificial o vamos a dar esa agua a la humanidad. Sí. Usted estará diciendo, pero no quiere decir que vamos a suprimir la llegada del agua a través de los sistemas de riego o los sistemas ahora mismo que están. No me refiero a nada de eso. Hay muchas poblaciones en el mundo que hoy no pueden, o que más bien sus poblaciones están enfermas o están huyendo de ciertos lugares porque no hay acceso a agua potable. Y hay centros de desalinización que cuestan muchísimo dinero, sin embargo es viable producir agua de mar para que se vuelva en agua potable. Vamos a tener que tomar muchas de estas decisiones para ver qué se va a hacer con los sistemas de refrigeración. Pero además, ya estábamos teniendo un terrible problema energético porque, digamos que en invierno, se consume más gas, se consume más derivado de combustible para poder ya sea dar calefacción a las personas o igual en verano, para darle aire frío. Esto ya representaba un problema. Por eso es que estamos pagando también precios tan altos, ya sea de su boleta o su factura del uso de agua. El incremento de estas plantas de inteligencia artificial representa más del 1000%. Ahí también vamos a tener otro problema ético. O se lo damos de comer la electricidad a todos estos centros de inteligencia artificial, o vamos a darlo a la industria, o le vamos a dar a la gente. Y todavía los politiqueros ni siquiera están legislando. Pero hablemos más a fondo de todo este cambio arquitectónico que se está haciendo sobre el sistema financiero global. Han avanzado demasiado todos estos supragobiernos con las grandes corporaciones para la digitalización de la moneda. Si usted revisa bien el fondo de lo que tiene la guerra de Ucrania con Rusia, usted se va a dar cuenta cómo los sistemas BRICS han orillado, por ejemplo, a Rusia y otros países de Asia a que rompan con una ley, un acuerdo, donde los carburantes se compran, se pagan con dólares americanos. Ya no se está pagando. Puede que no represente para algunos una gran cantidad. Sin embargo, este es el inicio del cambio de esa estructura hegemónica. Y a partir de ahí se está haciendo el avance de la digitalización de la moneda. Ya hay el euro digital, los CBDCs en los Estados Unidos. Ya China es la que está muchísimo más adelantada con la digitalización de la moneda, porque además ellos ya están implementando incluso estos sistemas de control social. Y esto nos lleva a la pandemia del COVID-19. Estas grandes corporaciones vienen ensayando con nosotros estos encierros globales y ya saben hasta qué punto somos capaces de cumplir y obedecer. Ya nos han puesto a prueba. Quiere decir que ellos simplemente ahora tienen, en base a los datos recopilados y ahora también con los algoritmos que son capaces de predecir comportamientos humanos, van a saber hasta qué punto pueden a nosotros ponernos encierros. ¿No me lo cree? Ya se está elaborando nuevos encierros por este tema del uso energético, porque como supuestamente no hay petróleo que esté saliendo del estrecho de Hormuz, pues ya están considerando muchas naciones hacer restricciones en el uso de la gasolina. Sí. China está sumamente avanzada, yo diría entre 4 o 5 años, donde está ya puesto en marcha este sistema de control social o de crédito social. Usted tiene que ser un ciudadano ejemplar. ¿Qué significa ser un ciudadano ejemplar? ¿Ser un buen ciudadano? ¿Ser un buen hombre? ¿Un buen samaritano? ¿Alguien que ayuda? ¿Alguien que limpia? ¡No! Básicamente usted tiene que ser un lacayo del gobierno y no puede decir nada en contra de sus autoridades.
Eso quiere decir ser un buen ciudadano para esta nueva corriente de dictadores, estos filántropos, o todo este sistema del nuevo orden mundial. Nosotros estamos todavía viendo solamente la partecita de arriba en la afectación de nuestros bolsillos en cuanto al costo de la gasolina, el incremento de la canasta familiar. Pero todos estos demás problemas se están viniendo como, en su momento lo diría el mismo Klaus Schwab, la pandemia del COVID-19 ha venido a potenciar nuestra agenda. Eso fue lo que dijo. Apenas había comenzado la pandemia del COVID-19, lo dijo así Klaus Schwab. Ellos ya vienen prediciendo lo que va a venir en los próximos 10 años porque ellos han elaborado una lista de deseos, que no es más que una ruta de línea que cumplen pues la mayoría de los asistentes a las reuniones del Foro Económico Mundial. Revise las 8 predicciones del Foro Económico Mundial y más o menos se va a dar cuenta hacia dónde va y en qué dirección va la historia. Una historia no es que sale espontánea en este siglo XXI de la humanidad, sino que ya viene con directrices. Viene con libretos. Si en algún momento usted va a ser afectado por todo esto que le vengo diciendo y no se lo decimos, pues entonces nosotros no solamente quedamos mal, sino también faltamos a nuestro compromiso de informar a las personas. Pero usted no vaya a señalar simplemente y alegremente a alguien que está yendo con una opinión disidente a lo que diga esta administración, tachándolo de socialista, de comunista, neomarxista o lo que quiera ocurrírsele. No. Tenemos que ser lo suficientemente objetivos y tenemos que ser también muy claros en nuestros valores éticos y morales para decir que cuando lo malo está siendo malo, pues hay que denunciarlo. Si hay algo bueno, también habrá que aplaudirlo. Pero por la bandera política, por la idolatría que algunos incluso tienen por ciertos personajes políticos, pues no vamos a ocultar primero el sentido común y luego la razón. No, para nada. La humanidad está atravesando en este preciso momento cambios que me parece son trascendentales, históricos, que estando distraídos con todas estas cortinas de humo, las que les he mencionado y muchas otras que son también cortinas de humo locales, estamos distraídos en otras cosas. Y mientras usted y yo seguimos haciendo esta plática, usted escuchándome y yo hablando, nadie habla del tema de la deuda pública de los Estados Unidos. Una deuda que por año ya está superando el $1 billón. Póngase a pensar en esa cifra. Los intereses de esa deuda pública ha superado el $1 billón. En términos reales, esto significa que estaríamos solamente en intereses pagando esta deuda el valor de lo que generalmente se entrega al Departamento de Defensa o a los programas de defensa. Denle una mirada. Yo sé que usted tiene una afinidad o apasionamiento por lo que ahora mismo representa esta administración. Y créame, yo sigo apoyando al presidente Donald Trump porque hay políticas internas, domésticas, que tenemos que seguir apoyando y tenemos que seguir dando la batalla. Pero si en algún momento me dicen que están viniendo el secretario de guerra con todo su equipo para llegar al Congreso y solicitar que exista un incremento en defensa, ¿de dónde va a salir este incremento? Pues va a salir del techo de la deuda. Vamos a tener que endeudarnos más. Y si ya hemos superado, como se lo vengo casi diciendo constantemente, si ya hemos superado los $39 trillones, que en cifras significa más de $350,000 de deuda de cada contribuyente, de cada persona que paga impuestos en este país, le toca pagar más de $350,000. Con $39 millones, haga nomás el ajuste. Y si no lo quiere hacer por su cuenta, fácilmente le sugiero que pueda ingresar a usdebtclock.com o .org. Usted va a encontrar ahí esa información en tiempo real. Es una máquina que constantemente le viene diciendo a usted cuánto debemos en deuda pública y cuánto eso representa para cada ciudadano de los Estados Unidos. Cada contribuyente. ¿Cuánto es el interés? ¿Cada cuánto pagamos? Y este tipo de cosas son de las que también tenemos que hablar. No podemos simplemente decir, sí, ¿sabe qué? Lo necesitamos. No, denle más.
Deuda, abramos más el techo de la deuda. Es una deuda que a mi parecer no solamente está poniendo en riesgo lo que ya se viene anunciando desde finales del siglo pasado, de que el sistema de seguridad social posiblemente va a quebrar entre el 2033 y el 2035. Si no hay esta promesa del esfuerzo y el trabajo del ciudadano, que a través de ese esfuerzo y trabajo y esa promesa de esfuerzo y trabajo, que es que los politiqueros vuelven a empeñar y vuelven a sacar una deuda, imagínense qué va a pasar ahora con los que han venido aportando en los últimos 20, 30, 40 años. ¿De qué van a vivir? De por sí ya la renta que se da a través del Seguro Social apenas sí da una pequeña parte. Y cada vez la expectativa de vida se reduce, pero se supone que la Seguridad Social cada vez que, los años a los cuales se supone que va a darte a ti o empezar a devolverte el dinero que has ido contribuyendo, cada vez el año va subiendo. ¿No le parece contradictorio? ¿En qué parte entonces nosotros estamos a través del Seguro Social trabajando el ciudadano por el ciudadano? Ya no más. Y en la medida que la deuda pública siga subiendo, va a condicionar la estabilidad del Seguro Social. Y parece que la gente simplemente no lo quiere ver. Y esto no va de republicanos ni de demócratas, porque ambos meten sus cochinas manos en el dinero de los rentistas, de los que aportan a la seguridad social. ¿Dónde quedamos como ciudadanos? Por eso mi pregunta también para usted. ¿Vamos a seguir simplemente siendo fanáticos? ¿Vamos a seguir simplemente siguiendo ciegamente a alguna figura política? Habrá que pensarlo, ¿no? Y sobre todo, volviendo al inicio, usted recibe información, esa información la procesa y convierte en conocimiento. Su fe, su credo, sus creencias también. Ha heredado tradiciones. Y usted, aparte de ello, busca conocimiento y la convierte en su credo. Los valores éticos y morales los ha recibido también como parte de la formación de su casa. Pero esos mismos valores éticos y morales han sido acompañados por lo que dice la palabra. Sus valores éticos y morales no pueden ser una especie de termómetro que mientras está subiendo la temperatura, pues usted le da nomás hasta donde pueda. Y al momento que baja la temperatura, pues su moralidad también va bajando. No. Si algo está mal, simplemente habrá que decirlo que está mal. Y no por la presión social, mucho menos por el qué dirán los politiqueros, habrá que dar marcha atrás. Tenemos que reflexionar mucho esto. No alegremente siempre, y no alegre. Vamos a estar señalando a la gente que piensa distinto. También lo que necesitamos son espacios para disentir, espacios para debates honestos, debates que nos permitan ver cuál es la prioridad. ¿Nosotros como ciudadanos o el Estado o el mismo gobierno? Créame, no va a ser tan difícil el debate. Mucho menos si usted ya tiene hijos o si ya tiene nietos. El debate va a apuntar siempre hacia la seguridad de nuestras futuras generaciones. Vamos a la primera pausa. Ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de su podcast. Recuerda, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en YouTube, X, antes Twitter, TikTok y todas las demás redes sociales. Le agradezco muchísimo que me ayude a compartir mi contenido. De igual manera lo invito a que pueda ver www.loramediatv.com, www.loramediatv.com, un circuito cerrado de televisión donde encuentra, además de este programa, muchos otros, además de periodismo objetivo.
www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Le platico que el periodista que utilizó a un ex empleado de las Fuerzas Especiales del Ejército ya fue arrestado por exponer información clasificada de alto secreto de la Defensa Nacional. Dice acá, según el Departamento de Justicia, Courtney Williams, de 40 años y residente de Wagram, Carolina del Norte, presuntamente transmitió material clasificado a personas no autorizadas, a verlo, entre ellas un periodista. Fue arrestada esta mujer el martes y acusada formalmente por un gran jurado federal ayer. Los fiscales afirman que entre 2022 y 2025, Williams reveló información clasificada de alto secreto en comunicaciones telefónicas y mensajes de texto con un periodista. Si bien el periodista no fue identificado en la acusación formal, numerosos informes han confirmado que se trata del periodista de investigación y corresponsal extranjero Seth Harp. Harp, que escribe para la revista de extrema izquierda Rolling Stone, ya había escrito un perfil de Williams para su libro The Fort Bragg Cartel, publicado en agosto del 2025. Este activista de extrema izquierda también publicó su perfil de Williams en un artículo de Político. Tras conocerse la noticia del arresto de Williams, Harp arremetió contra X, calificándolo de indignante. Courtney Williams es veterana, madre y estadounidense patriota, exclamó Harp indignado, no ha cometido ningún delito. El desquiciado Departamento de Justicia de Trump ni siquiera dice qué información clasificada supuestamente filtró. Su arresto y encarcelamiento son una indignación. Este tema, yo me imagino que para muchos, dependiendo de cuál lado del espectro político se encuentre y el grado también de su fanatismo, usted pensará, bueno, el periodista es de ultraizquierda. La veterana, pues, no se ha definido cuál es su punto, pero ya el hecho de compartirlo, pues, le pone en duda también su credibilidad. Y habrá quienes simplemente sentencien este caso como que pues bien merecido lo tienen y ojalá que enfrenten la justicia. Pero yo tengo una pequeño paréntesis que me gustaría añadir a todo esto. Cuando se habla de documentos clasificados, entiendo que existe una seguridad nacional que quiere proteger a nuestro país, nuestras informaciones o igual puede ser documentos que no necesariamente tienen que estar en manos de los enemigos. Sin embargo, esto de la filtración de información que entendemos puede poner en peligro, el exponer cierta información puede poner en peligro, sobre todo a nuestros soldados o los que están fuera de nuestro país, a los cuales no podemos proteger aquí adentro. Pero ¿hasta qué punto estos documentos clasificados son realmente para poder perjudicar o dañar a los soldados? ¿Y hasta qué punto también debería ser permitido toda esta clasificación de documentos? Mire, le voy a poner un dato, ¿no? Es anacrónico, no tiene nada que ver realmente. Pero recuerde que este tema del 6 de enero, este ataque al Capitolio y el presunto golpe de Estado que querían llevar adelante, según la prensa progresista, los partidarios de Make America Great Again, que según ellos querían hacer un golpe de Estado. Mentira, todo falso. Este documento, que después se ha terminado revelando, pretendía ser clasificado hasta dentro de 50 años. Imagínense, ¿cómo hasta después del 2070 nos íbamos a enterar que todo este caso fue fraudulento, que se inventaron acusados, que se inventaron testigos? Póngase a pensar. Hay muchos documentos que hoy por hoy gozan de ser clasificados. El mismo presidente Donald Trump se le ha allanado su casa por presuntos documentos clasificados. Entonces, dependiendo en qué manos están ciertos documentos clasificados, entonces depende de cuán dura va a ser la pena. Porque estos mismos documentos clasificados también los tenía sin resguardo, sin cuidado, botados en una cochera, es más, en el auto de la casa de Joe Biden. Y se dice que incluso diplomáticos chinos fueron a la casa de Joe Biden y que estuvieron ahí. Ahora,
que hayan entrado, revisado, visto hoja por hoja, lo que quiera que tenía ese documento, pues no lo sabemos. Pero el hecho es que, dependiendo en qué manos están esos documentos clasificados, pues hay una sanción o una culpa. Por eso es que también tenemos que ver. En nuestra idea de filosofía republicana, un Estado pequeño es un Estado que podemos controlar. Un Estado grande, como el que ahora dirige el Deep State, este Estado profundo, es muy difícil de controlar. Ya no importa si hay una administración republicana, no importa si es una administración demócrata. No está en nuestro poder. No, el ciudadano ya no tiene control sobre estas agencias de inteligencia, agencias federales, ya no lo tenemos. Y esta es una realidad que habrá que aceptar. Más allá del veredicto que tengan contra este periodista progresista, que le digo, para mí más importante es el trasfondo de hasta dónde estamos en este siglo XXI y si realmente nosotros como pueblo de los Estados Unidos, que según la Constitución nosotros dirigimos al gobierno, no el gobierno nos dirige a nosotros, ¿en qué punto de la historia estamos? ¿Realmente estamos sujetos a esta máxima ley de la Constitución? ¿Se está cumpliendo con esta Constitución? ¿Hay alguien? ¿Hay poderes que están por encima de la Constitución? ¿Realmente todos somos igual ante la ley? Le dejo con esa pregunta. Aquí tengo otro tema que habla el Gateway Pundit. Dice en su titular, el grupo de trabajo de J.D. Vance descubre $6 millones en posible fraude y comienza a tomar medidas. Según se informa, el vicepresidente J.D. Vance ha descubierto más de $6,000 millones en posibles fraudes después de que el presidente Donald Trump lo designara para dirigir un grupo de trabajo a nivel nacional. Se trata de este grupo de trabajo que ha identificado contratos gubernamentales por valor de $6,300 millones vinculados a empresas potencialmente fraudulentas. Según el informe, el grupo de trabajo, junto a la Administración de Servicios Generales, está comenzando a enviar cartas a casi 400 empresas con contratos gubernamentales que consideran potencialmente fraudulentas. La investigación reveló que se adjudicaron 895 contratos a 392 empresas por un total de $6,300 millones, de los cuales aún quedan $3,000 millones por pagar. Estas empresas tendrán 30 días para demostrar su legitimidad y deberán aportar pruebas de una ubicación física real donde se desarrollen sus operaciones. El grupo de trabajo se creó poco después de que circularan informes sobre un fraude masivo descubierto en Minnesota a principios de este año, cuando se descubrió que varios centros de cuidado infantil, muchos de ellos dirigidos por inmigrantes somalíes, no tenían niños matriculados, pero seguían recibiendo enormes cantidades de fondos de los contribuyentes. El Departamento de Justicia estimó que organizaciones fraudulentas han robado varios miles de millones de dólares solo en Minnesota. El departamento citó ejemplos de despilfarro y mala gestión de programas de servicios sociales destinados a proporcionar alimentos y atención médica a las personas necesitadas. Me parece muy interesante que esta oficina o este equipo de trabajo de J.D. Vance, una que yo entendería estaría haciendo casi lo mismo que en su momento había hecho Elon Musk, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, ¿usted lo recuerda? Dodge, que también nos dijo con pompa y sonaja que habían encontrado millones de dólares en despilfarro y corrupción. Sin embargo, no hemos visto a una sola persona desfilar hasta el día de hoy de esos corruptos despilfarradores del dinero de los contribuyentes. Claro, ahora la oficina de J.D. Vance lo que está haciendo es requerir que verifiquen estas empresas e instituciones que están succionando dinero de los contribuyentes a que digan si es real o no. Pero yo creo que aquí estamos perdiendo el foco realmente de lo importante en estos problemas de corrupción. Póngase a pensar, ¿cuántas décadas ya lleva esta gente perfeccionando esta forma de robarle el dinero a los contribuyentes y salirse con la suya? Hay datos que son escalofriantes. En California, nomás para que usted tenga una idea, se reparten, por ponerle una cifra, $1,000 millones.
Y se supone que hay como 400 centros que atienden a 300 personas. Pero cada una está cobrando decenas de millones de dólares. ¿Cómo funciona la matemática así? ¿Cómo es posible que se llegue a una cosa como esta? Le estoy poniendo solamente cifras de ejemplo. 400 centros de ayuda, por ejemplo, para personas de la tercera edad o igual para niños en los albergues. Cuidados infantiles. Pero digamos que 400 centros para 300 personas. ¿Ya más o menos la va encontrando? Incluso en algunos de estos trabajos de investigación, llegan a darse cuenta que una persona funge como si fuera una empresa, cobra dinero de los contribuyentes para cuidar a su familiar. Reporta su casa como si fuera la institución de geriátricos y lo que sea, y le dan millones. O sea, si usted me dijera, Freddy, pues hay que ayudar a la gente y seguramente esa persona necesita ciertos cuidados especiales. Bueno, de mi bolsillo, porque es el dinero de los contribuyentes, yo creo que podríamos distribuir, qué sé yo, colaboremos con $2,500. Seguramente eso le va a ayudar a una persona de la tercera edad, incluso en una situación complicada como está, porque además esta gente vive en geriátricos. Pero digamos para sus gastos personales entre $2,000 y $2,500. Bueno, pero están sacando millones, decenas de millones de dólares a nombre de una sola persona y además es su familiar. ¿Sabe dónde está el verdadero problema? Yo identifico dos aristas que me parece que esto es parte de la complicidad de todo el aparato político. Porque son los políticos los que han llevado adelante este tipo de aprobaciones en proyectos de ley y han hecho las normativas. Uno, en los Estados Unidos, a través de estos politiqueros de izquierda o de derecha, sus regulaciones de control son mínimas. Mínimas. ¿Para qué? Para que, como estamos viendo en el caso de California, todavía no tenemos a ciencia cierta y más clara de lo que es Minnesota, pero es más o menos por ahí la hermenéutica. Resulta que las leyes de California, elaboradas por progresistas, tienen menos control en la fiscalización para que se le otorgue dinero a estas personas que reciben millones. Digamos que en un pacto, y esto me lo estoy inventando, en un pacto entre politiqueros y la gente corrupta que pide este dinero, la mitad se queda con ellos y la mitad tienen que donarlo otra vez al Partido Demócrata. O las aspiraciones de los demócratas. Políticas, ¿no? Y esto se puede hacer todo legal. ¿Por qué? Porque la fiscalización es mínima. Es más, esta semana, leyendo un artículo, decía que las agencias federales no tienen el suficiente personal para hacer un control exhaustivo y minucioso de cada denuncia de fraude. Entonces, cuando yo escucho eso como noticia, a mí me viene rápido a la mente. Entonces quiere decir que estos desgraciados, estos corruptos, estos defraudadores, estos ladrones, han ido perfeccionando su forma de robarle al Estado. Ya saben por dónde pueden salir, cómo van a salir. Imagínese usted, yo lo voy a poner nomás por ejemplo. No es algo que yo haría, pero pues fíjese la realidad. Estos casos de estos somalíes, ¿no? Allá en Minnesota. Si a usted le dicen, lo estamos investigando, parece que los últimos 10 años usted se ha sacado como $60 millones. Nomás por poner una cifra. Estamos convencidos de que esta es una cifra pequeña. Pero cuando ya las autoridades decían que no eran $9,000 millones, sino más de $18,000, $19,000 millones, solo póngase a pensar. Si usted ha sido pillado robando $69 millones y le dicen, bueno, declárese culpable y ante la ley apenas iba a ir 2 o 3 años de cárcel. Y por buen comportamiento, seguramente si le dan 3 años, la mitad nomás va a tener que estar en la cárcel, la otra mitad se va a tener que ir a su casa, en control o bajo seguimiento. Dígame si no es negocio. Dígame si no es negocio. Total,
Ya tengo asegurado el resto de mi vida, que es un añito de privación de libertad. Y que me van a poner en el récord de por vida, ¿qué importa? Tengo $69 millones, no me va a alcanzar la vida para gastarlo. ¿Se da cuenta? Y aquí va la otra arista del problema. En los Estados Unidos tenemos un sistema muy riguroso de cobro de impuestos. Tanto la oficina del IRS, como igual el IRS local o estatal, todas las oficinas de cobro de impuestos. Hay un exceso de recaudación fiscal. Pagamos demasiado impuesto. Tiene que haber una forma de ya no pagarle impuestos porque el poder político, primero, su ambición es llegar a ocupar un cargo público para ver cómo puede asegurar su economía el resto de su vida. Y como hay exceso de dinero, hay exceso de recaudación de impuestos, imagínese. Por eso pueden despilfarrar y no hay una persona a la cual tú señales dentro de estas oficinas que repartan dinero. Van en busca de los defraudadores, sí, pero no devuelven la plata. Eso no vuelve a las arcas del Estado, no lo regresan. Muchos de estos sinvergüenzas ya se han asegurado, ya el dinero ni siquiera lo tienen aquí, lo tienen allá en su país, en Somalia. Y todavía nosotros seguimos cobrando y cobrando y cobrando de los impuestos. Ahí está el verdadero problema. Tiene que haber un movimiento de conciencia civil que vaya y someta referendos para ya evitar el cobro de impuestos. Me parece muy sensato lo que está haciendo en este estado de la Florida el gobernador Ron DeSantis, que por ejemplo dice, bueno, basta de estarle pagando el impuesto a la propiedad. Si ya la gente ha pagado su casa por más de 30 años, ha pagado ya los altos intereses y ha pagado también el costo de su casa, ¿por qué tiene que seguir pagando los impuestos? No, pero es que tenemos que tener el mantenimiento de los sistemas de alcantarillado. No, ¿cómo es eso? Se supone que por cada dólar que nosotros consumimos en la gasolina se paga un impuesto. Sí. En cada compra que hacemos, pagamos un impuesto. Ahora también no estamos contabilizando la cantidad de impuestos elevados que vienen con la inflación, donde ya no necesitan de nosotros para un referendo para decir si suben o bajan los impuestos. No. Al político por eso no le importa que la inflación baje. Ellos están contentos con que la inflación suba. ¿Por qué? Porque ya se lo he explicado. A ver, recuerda usted, le decía yo, si tenemos este lapicero y este lapicero cuesta $1 y se ha fijado ya a través del poder político que cualquier cosa que se venda en una tienda, hay que pagar el 7.5% aquí en el estado de la Florida. Quiere decir que de este dólar, pues va a ir ese 7.5% como $1 que cuesta este lapicero. Pero digamos que esto costaba $1 hasta enero del 2026. Ahora que usted va a la tienda, esto ya no cuesta $1, ahora cuesta $1.30. Esos 30 centavos extras, aunque parezca una pequeñez, algo chiquito, sobre esos 30% también se va a poner el impuesto del 7.5%. Quiere decir que de ese 30% hay una recaudación que va a ir igual al erario público. Y todo esto de corrupción solamente puede existir porque hay exceso de dinero en las arcas. ¿Qué acaso no les basta con la cantidad de dinero que ya tenemos en la deuda pública para que sigamos todavía pagando la fiesta de los políticos? Es que es terrible no comprender cómo funciona el sistema financiero de los Estados Unidos, no comprender cómo funciona nuestro sistema económico, en la microeconomía, no en la macroeconomía. No conocer el sistema es peligroso también para nosotros. Yo no estoy diciendo que ya directamente deje de pagar, no. Tenemos que reestructurar el cobro de impuestos. Y esto a nivel federal y a nivel estatal y a nivel local. Sí. Tenemos que hacer una conciencia civil, una conciencia ciudadana. ¿Por qué? Porque todos estos focos de corrupción son porque hay un exceso de dinero en las arcas.
y cualquiera quiere ir a tomarlas. Es una tentación. Permítame avanzar con esto que me parece muy interesante y es un trabajo de investigación que lo invito también a usted a darle una revisada. Usted sabe que yo le recomiendo que visite mediaresearchcenter.org. Hay una página de ellos que también es newsbuster.org y ellos tienen un estudio reciente, nada más muy reciencito de esta semana. Apagón dice, las cadenas de televisión liberales guardan silencio sobre el presunto escándalo de perjurio de ActBlue. El 2 de abril, el New York Times publicó un sorprendente reportaje sobre ActBlue, la maquinaria de recaudación de fondos del Partido Demócrata. ActBlue podría haber engañado al Congreso sobre la verificación de donaciones extranjeras, advirtieron sus abogados. Claro, nosotros tampoco es que le creamos del todo al New York Times. Sin embargo, nos parece que esta es una investigación que no podemos simplemente despreciarla. Dice por acá, los analistas de MRC examinaron toda la cobertura de las principales cadenas de televisión liberales, ABC, CBS, NBC, PBS y del cable CNN, MSN Now. Desde el 2 de abril hasta la noche del 6 de abril del 2026, no encontraron ni una sola palabra sobre este escándalo. ¿Qué le parece? El informe del Times describió una carta de 2023 dirigida al Comité de Administración de la Cámara de Representantes, en la que la directora ejecutiva de ActBlue, Regina Wallace-Jones, presentó las medidas de seguridad de su organización contra las donaciones extranjeras indebidas como exhaustivas y complejas. Sin embargo, el informe, los propios abogados externos de ActBlue advirtieron que dicha declaración era peligrosamente inexacta y ponía a la organización en riesgo sustancial de una investigación penal. Pero aún, uno de los memorandos argumentaba que parecía que ActBlue había aceptado y o facilitado contribuciones de campaña ilegales, potencialmente a sabiendas y deliberadas, procedentes de entidades extranjeras. No le leo más porque me gustaría que usted también se disfrute esta lectura. Un poquito extensa, sí, pero que vale la pena, créame, darle una mirada. En otras palabras, la cobertura de ABC, de CBS, de NBC, de CNN, déjeme ver por acá, MSN Now y de PBS, sobre este escándalo de ActBlue, que no se lo está ventilando recién, ya tiene por lo menos unos 2-3 años, y en realidad mucho más que se viene observando. Pero ahora que ya hay documentación, que nos parece que es muy pertinente que la prensa lo explique, lo exponga y lo dé a conocer, no lo hacen. ¿Sabe por qué? Porque son aliados, son socios. Los principales medios de comunicación son socios de toda esta basura izquierdosa radical. Ojalá usted, amigo oyente, que ve este tipo de basura de producción, realmente se cuestione y ya deje de darles o likes o deje de darles su tiempo mirando su producción. Más bien, exija que hagan la cobertura. Escríbales, aunque no les vayan a responder. Porque les mienten constantemente a ustedes, sobre todo a los que ven este tipo de programación de los principales medios de comunicación, y ya ni hablar de Telemundo o igual de Univisión. Hay un escándalo brutal con ActBlue, que lo venimos diciendo también en este programa, y yo lo recuerdo que también lo habíamos dicho en la primera temporada de Entre Líneas. Por esta oficina, agencia, organización, lo que mejor quiera usted llamarla, ActBlue, se filtra dinero del extranjero. Si están haciendo escándalo estos mismos medios de comunicación, porque hay interferencia electoral en nuestras elecciones, porque cuando Rusia supuestamente tiene la intención de querer tergiversar la votación de los estadounidenses, ¿y qué pasa cuando vienen fondos de Emiratos Árabes? Cuando viene igual de cualquier liga árabe, o igual de la misma Rusia, o de la China. ¿Por qué ahí no hay interferencia electoral? Porque no les conviene hablar de cómo se financia a los demócratas. Y es realmente vergonzoso. Es realmente vergonzoso cómo esta misma gente de los principales medios de comunicación se jactan al decir que son fuentes de información confiable. No lo son.
solamente son un brazo operativo de la izquierda más radical que ha secuestrado al Partido Demócrata en los Estados Unidos. Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítame leerle este extracto de la palabra. Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba entre ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Lucas capítulo 24, versículos 35 al 48. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.